El mundo se disolvió en una vorágine de viento de rotor y ventisca. En un momento, la panza del Chinook MH-47G era una jaula vibrante de luz verde y caos controlado. Al siguiente, mis botas tocaron el suelo con un crujido sordo que más que oírse se sintió. El helicóptero no se demoró. Ascendió, un fantasma rugiente contra el cielo crepuscular amoratado, y luego se fue, engullido por la furia de Alaska. El silencio que se desplomó tras su partida fue algo físico, un peso aplastante que nos oprimía desde todos los lados. Era esa clase de quietud absoluta que solo existe en los lugares más inertes del mundo. Guardiana Espectro 7, repórtense, subvocalicé. Mi voz un susurro metálico en mis propios oídos. Martillo. Verde. La voz de Frank O'Connell era un retumbar grave, tan firme como la montaña en la que nos encontrábamos. Parches. Verde. David Garrison, siempre profesional. Oráculo. Verde. Las comunicaciones están claras, pero hay un montón de estática en el espectro de fondo. Evan Beckett, nuestro mago de la tecnología. Fantasma, verde, tengo el rastro. Leo Jennings, nuestro explorador, ya estaba 10 yardas por delante, un espectro que se fundía en la nieve arremolinada. ¿Anders?, pregunté, volviéndome hacia el novato. El especialista Cole Anders asintió bruscamente, con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas. Era competente, el mejor de su clase, pero este era su primer baile en el mundo real. La cordillera aleutiana es una maestra brutal. No te separes de Parches, observa y aprende. Asintió de nuevo, aferrando su M4A1 con demasiada fuerza. Muy bien, equipo, transmití. Silencio de radio a partir de ahora. Solo señales manuales. Fantasma, vas en punta. Martillo, cubres nuestra retaguardia. Intervalos de 200 pies, en marcha. Nos pusimos en formación, una célula de 6 hombres contra un continente de hielo y viento. La sesión informativa, impartida por un coronel de rostro adusto en una sala estéril de Fort Richardson, se repetía en mi cabeza. La historia oficial era una búsqueda y rescate. Un equipo civil de prospección geológica, contratado por el Departamento de Interior, había dejado de transmitir hacía 3 días. Su última posición conocida era la estación Icehawk, una reliquia de la Guerra Fría, un puesto de escucha de la línea Deodlava, clausurado en el 89. Un fantasma en la cima de una montaña helada. La sesión informativa extraoficial, la que era solo para mis oídos, fue diferente. «Encuentre la fuente de la señal, capitán», había dicho el coronel, con sus ojos clavados en los míos. 2 días antes de que los geólogos desaparecieran, el NORAD detectó un evento sísmico a gran profundidad, seguido de una ráfaga de radio de haz concentrado desde esa ubicación exacta. La ráfaga duró 1.7 segundos y no estaba en ningún idioma que conozcamos. Su prioridad es la fuente. Código alfa. Los geólogos son un objetivo secundario. Prioridad alfa. Eso significaba que era algo por lo que estaban dispuestos a perder hombres. Mi trabajo era asegurarme de que eso no sucediera. Llevábamos 1 hora de dura marcha cuando la mano enguantada de Jennings se alzó, una forma oscura en la penumbra. Acortamos la distancia, hundiéndonos de rodillas en la nieve. Señaló. A través del aguanieve, una valla de tela metálica coronada con alambre de espino emergía de la blancura. El perímetro de la estación Icehawk. ¿Problema?, hice la seña. Negó con la cabeza y luego volvió a señalar una sección de la valla. Me arrastré más cerca, limpiando el hielo de mis gafas. La valla no estaba cortada, no había cortes limpios de cizalla. Una sección de 10 pies de malla de acero estaba rasgada, retorcida y doblada hacia afuera, como si algo de una masa y poder inimaginables simplemente la hubiera atravesado desde el interior. Los postes de acero, fijados en hormigón, estaban doblados en ángulos de 45 grados. Pasé un dedo enguantado por un borde desgarrado del metal. Estaba levantado como la tapa de una lata. O'Connell se acercó a mi lado.
sus anchos hombros bloqueando el viento. Dejó escapar un silbido bajo, un sonido que fue inmediatamente arrebatado por el vendaval. ¿Un grizzly con esteroides?, preguntó con la mirada, haciendo la seña. Negué con la cabeza. Un Kodiak era un motor de destrucción de 4 patas, pero esto era diferente. Esto era fuerza bruta y explosiva. Seguimos la línea de la valla. 50 yardas más adelante, encontramos el campamento de los geólogos, o lo que quedaba de él. 2 motos de nieve estaban semienterradas en un ventisquero. Fantasma ya estaba allí, su rifle barriendo la zona. Me acerqué al vehículo de cabeza. Las llaves estaban en el contacto. La capota estaba intacta, pero el salpicadero estaba salpicado de una filigrana oscura y congelada. Sangre, congelada en el aire bajo cero. Garrison se acercó, iluminándola con un haz de luz de baja intensidad. Ni casquillos, ni señales de tiroteo, informó Jennings por nuestro canal privado con la voz en un susurro. Tampoco hay huellas, el viento lo ha barrido todo. «Parches, ¿tu opinión?», pregunté. Garrison se inclinó más cerca de la salpicadura de sangre. Salpicadura arterial, alta velocidad. Lo que sea que pasó, fue rápido y violento. Apuntó con su luz al lateral del carenado de la máquina. 3 profundos surcos estaban marcados en el aluminio, cada uno de 1 pulgada de ancho. No eran de un piolet ni de equipo, eran curvos, paralelos, como si algo lo hubiera arañado. Algo con garras del tamaño de clavos de ferrocarril. La puerta principal de la estación era una enorme puerta de acero aislante, construida para soportar un invierno soviético y probablemente algunas otras cosas. Estaba cerrada. No solo cerrada, sino atrancada desde naties del interior. Una pesada viga transversal de acero estaba encajada en sus soportes. «Martillo, ¿puedes conseguirnos una entrada silenciosa?», pregunté. O'Connell sonrió, un destello blanco en la penumbra. ¿Acaso el Papa es católico? Se descolgó la mochila y sacó una pequeña carga plana. Termobárica. Derretirá el mecanismo de la cerradura sin hacer más ruido que una tos. «Esperen», intervino la voz de Beckett. Estaba arrodillado junto a una caja de conexiones, con su tableta de campo enchufada a un puerto desgastado. «Capitán, tiene que ver esto. La estación no está muerta. El generador diésel auxiliar está en marcha. Solo un goteo, quizá al 15% de potencia. Lo suficiente para mantener las luces de emergencia y algunos sistemas críticos con soporte vital. Eso me dejó helado. Una estación abandonada no debería tener energía, no a menos que hubiera alguien aquí, o que algo quisiera las luces encendidas. «Cambio de planes», dije. «Una entrada ruidosa queda descartada. Fantasma, busca otra forma de entrar. Una escotilla de servicio, un conducto de ventilación, cualquier cosa. Barremos el perímetro, con el viento intentando arrancarnos el calor de nuestros cuerpos». Fue Jennings quien la encontró, casi completamente enterrada bajo un ventisquero en la base de la torre principal de comunicaciones. Una placa rectangular de acero, medio congelada, un túnel de mantenimiento. Era un riesgo calculado. Entrar en un espacio confinado sin un mapa iba en contra de todos los protocolos del manual. Pero quedarse aquí fuera en la tormenta era una sentencia de muerte. «Martillo, tú te encargas de la puerta. Oráculo, prepárate para mapear este lugar a medida que avanzamos. Parches, ¿vienes conmigo? Anders, Fantasma, cúbranos las espaldas». O'Connell no se molestó con explosivos. Encajó una barreta Halligan en la junta y aplicó sus 240 libras de músculo. Con un gemido de metal protestando, la escotilla se abrió de golpe, revelando un oscuro pozo vertical con una escalera de acero que descendía a la negrura. El aire que salió no solo era frío, estaba viciado, cargado con el olor a descomposición y algo más, un penetrante toque metálico. Bajamos uno por uno, a las entrañas de la montaña. El túnel era estrecho, con paredes de hormigón que rezumaban cristales de hielo que brillaban a la luz de nuestros cascos. Tras 100 pies de pasaje claustrofóbico,
se abría a un espacio cavernoso. El haz de mi luz cortó la oscuridad, iluminando una vasta sala llena de bancos de electrónica silenciosa y muerta. Pantallas verdes, enormes bobinas de cinta, filas de consolas. El centro de mando principal. Las luces de emergencia proyectaban sombras largas y danzantes, haciendo que las enormes máquinas parecieran bestias durmientes. Y entonces los vimos. No eran geólogos. Llevaban uniformes de fatiga de color verde oliva desvaído, del tipo que el ejército usaba en los años 80. Había 4 de ellos, esparcidos por el foso de control, o más bien, partes de ellos. Un torso yacía desplomado sobre una consola, sin la mitad superior. Una pierna, todavía con su bota, estaba apoyada contra una silla. La escena era de una carnicería absoluta, una charcutería pintada en 50 tonos de rojo y marrón congelados. Garrison se encontró instantáneamente en su elemento, arrodillándose, su botiquín médico olvidado en favor del análisis forense. No tocó nada, solo movió su luz sobre los restos. «Capitán», dijo con la voz tensa, «las fracturas óseas muestran una fuerza de torsión masiva. Fueron despedazados por torsión, y la carne no está cortada ni mordida de una manera que reconozca. Está desgarrada, triturada. Esto no fue un oso, no fue una explosión, fue otra cosa». Miré alrededor de la sala silenciosa, a los fantasmas del pasado y a los soldados masacrados a nuestros pies. Las palabras del coronel volvieron a mí. Prioridad alfa. No estábamos aquí por un equipo de prospección perdido. Estábamos aquí para encontrar lo que había hecho esto. Y todavía estaba aquí. Podía sentirlo en el silencio aplastante, en el frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Acabábamos de entrar en una tumba. El silencio en el centro de mando era una entidad viva, rota solo por el susurro de nuestra propia respiración y el suave crujido de nuestras botas sobre el suelo cubierto de escarcha. Cada sombra parecía retorcerse en el borde de mi visión. Mi equipo era una máquina bien engrasada, cada hombre asumiendo su papel designado sin mediar palabra. O'Connell y Jennings aseguraron nuestro punto de entrada y comenzaron a despejar metódicamente los pasillos contiguos. Las luces montadas en sus rifles cortando afiladas lanzas blancas en la opresiva oscuridad. Garrison continuó su sombría evaluación de los cuerpos, documentando la escena con una pequeña cámara, su rostro una máscara de desapego clínico. «Oráculo, ¿qué tienes?» Me moví hacia la consola de mando central donde Beckett ya estaba haciendo su magia. Los terminales originales eran bestias monolíticas de una era pasada, sus pantallas tan muertas como los hombres que una vez las operaron. «El sistema principal está frito, capitán. Parece que una sobrecarga masiva quemó la mayoría de los circuitos primarios hace décadas», informó Beckett, sus dedos volando sobre la pantalla de su tableta reforzada, que ahora estaba conectada a un puerto del mainframe por una maraña de cables. «Pero los discos duros parecen físicamente intactos. Estoy eludiendo el sistema operativo nativo e intentando una extracción directa de datos. Es como intentar realizar una cirugía cerebral con un par de alicates, pero podría ser capaz de sacar algo». Mientras trabajaba, comencé mi propia búsqueda de la zona. En un pequeño escritorio escondido en un nicho de oficial de operaciones, lo encontré. Un cuaderno de bitácora. La cubierta estaba rígida por la edad y la humedad, las páginas deformadas. Lo abrí con cuidado. Las entradas estaban escritas a mano con una caligrafía militar pulcra. Anotaciones de guardia estándar, informes meteorológicos, comprobaciones de sistema. Todo fechado en octubre de 1987. Pasé las páginas, la narrativa volviéndose más errática. 24 de octubre de 1987. 23 horas. Los sensores sísmicos en el sector gamma se han vuelto locos. Temblores de tierra profundos sin precedentes. El Dr. Aris está extasiado. Cree que ha encontrado un nuevo tipo de respiradero geotérmico. 25 de octubre de 1987.
4:30 horas. Hemos perforado la caverna. El equipo de perforación alcanzó un espacio abierto a 1200 pies. Aris lo llama el hallazgo del siglo, enviando una sonda remota ahora. La caligrafía empezó a volverse descuidada. 26 de octubre de 1987, 0:11:16 horas. Sonda desconectada. Perdimos la señal justo después de que entrara en la cámara principal. Aris no habla, solo mira la estática en la pantalla. Había una forma, solo por un fotograma. Antes de que se apagara, 27 de octubre de 1987, 19 horas. Salió. Que Dios nos ayude, salió del pozo de perforación. No puedo describirlo. Los gritos del sector Gamma no cesan. Hemos sellado las compuertas blindadas. Las últimas entradas eran un garabato apenas legible, la pluma habiendo cavado profundamente en el papel. ¿28 de octubre? 29. Nos está cazando. Barnes y Riley han desaparecido. Podemos oírlo en los conductos de ventilación. Es inteligente. Dios no muere. Le disparamos. Le dimos con todo. Y la última frase, escrita con una mano temblorosa y desesperada, rodeada varias veces. No abráis la puerta del murciélago. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de Alaska me recorrió la espina dorsal. Sector Gamma, dije en voz alta. Oráculo, búscame un esquema. Necesito saber dónde está el sector Gamma. En ello, murmuró Beckett sin levantar la vista de su pantalla. Unos momentos después, un plano de la estación parpadeó en su tableta. Aquí. Fue una adición posterior. Un ala de geología civil, construida en el lado oeste de la estación. Parece que estaban haciendo algunas perforaciones de núcleo profundo. Trazó una línea con el dedo. Justo por ahí. Señaló un conjunto de pesadas compuertas blindadas de acero, en el extremo del centro de mando. Estaban cerradas, pero no con llave. Nos movimos hacia ellas como una sola unidad, con las armas levantadas. O'Connell apoyó el hombro en la puerta y con un chirrido de metal oxidado, se abrió hacia adentro. El ambiente cambió al instante. El aire en la sección militar era frío y viciado. Aquí era ártico. Una gruesa capa de escarcha, de varias pulgadas de profundidad, cubría todas las superficies, paredes, techo y suelo. Brillaba como una tumba de diamantes a la luz de nuestras linternas, amortiguando todo sonido. Nuestros pasos eran silenciosos. El único ruido era el frenético latido de mi propio corazón. Avanzamos por un largo pasillo cubierto de hielo. Esta parte de la estación se sentía diferente. Abandonada a toda prisa. Había papeles esparcidos por el suelo, congelados en bloques sólidos. Una taza de café estaba pegada a un escritorio por una gruesa columna de hielo. Y entonces encontramos su campamento. Los geólogos. Las tiendas estaban montadas en un área de laboratorio más amplia. Su nylon colorido, un marcado contraste con el blanco y gris estéril de la base. Los sacos de dormir estaban desenrollados. Un ordenador portátil estaba abierto sobre una mesa plegable. Los efectos personales estaban ordenadamente dispuestos. Era como si acabaran de salir por un momento y nunca hubieran regresado. No había cuerpos, no había sangre, ninguna señal de lucha. Simplemente se habían desvanecido. Beckett fue directo al portátil. Su batería estaba muerta desde hacía mucho tiempo, pero la nuestra no. La conectó a una fuente de alimentación portátil y la pantalla cobró vida. No necesitó hackear estaba desbloqueado. La pantalla mostraba una compleja representación de sonar en 3 dimensiones. «Capitán», dijo con la voz susurrante de asombro, «estos son los datos del escaneo de núcleo profundo». Mire, manipuló la imagen. Debajo de la estación, a un cuarto de milla hacia abajo, el escaneo mostraba una cavidad masiva y perfectamente esférica en el lecho de roca. Era enorme, de al menos 1000 pies de diámetro. Y no era natural. De ella partían otras estructuras geométricas, como pasillos o túneles,
demasiado regulares para ser tubos de lava o fallas geológicas. Era una estructura, enterrada durante quién sabe cuánto tiempo. En el centro del laboratorio estaba la fuente de todos estos problemas, el pozo de perforación. Era un agujero de 10 pies de ancho en el suelo de hormigón, rodeado de maquinaria pesada. Un grueso cable de acero descendía en la oscuridad, pero no estaba tenso. Colgaba flácido, el extremo deshilachado y roto. La jaula del ascensor que habían usado para transportar hombres y equipo había desaparecido, presumiblemente yaciendo en un montón retorcido en el fondo. «Esta es la fuente de la señal del coronel», dije. «Vamos a bajar». No hubo vacilación. Todos éramos profesionales. O'Connell y Jennings instalaron anclajes en el suelo de hormigón, sus taladros gritando en el silencio helado. Aparejamos nuestras cuerdas, comprobamos nuestros arneses y nos preparamos para el descenso. Yo fui el primero. Enganchándome a la cuerda, retrocedí por el borde y me adentré en el abismo. La lámpara de mi casco dibujaba un patético circulito en un océano infinito y vertical de negrura. El aire se calmó. El silencio opresivo de la tierra profunda reemplazando el leve susurro del viento de arriba. Bajé y bajé, mis botas rozando ocasionalmente la roca toscamente tallada del pozo de perforación. Después de unos 500 pies, el aire cambió. Se volvió más cálido, y un extraño olor metálico llenó mis fosas nasales. El olor a sangre vieja y polvo. Entonces mis botas tocaron suelo firme. Me desenganché, girando mi rifle para cubrir la oscuridad. Guardián en tierra. Envíen al resto. Uno por uno, el resto de Espectro 7 descendió en rappel, sus luces uniéndose a la mía, haciendo retroceder la oscuridad primordial. No estábamos en una caverna geológica, estábamos en una sala. El suelo, las paredes y el techo estaban construidos de una extraña piedra negra y no reflectante que parecía absorber la luz. No era granito, ni basalto, ni nada que yo reconociera. Y las paredes no eran lisas. Estaban cubiertas de inmensos e intrincados grabados. Barremos las luces sobre ellos. Los bajorrelieves representaban escenas de una guerra épica y salvaje. Figuras humanoides, vestidas con armaduras primitivas, luchaban contra dos tipos distintos de criaturas. Una era una raza de gigantes, altos y demacrados, con rasgos lupinos y garras perversas. La otra era una horda enjambre de cosas más pequeñas y aladas con piel coriácea y rostros de murciélago. Era la historia de una guerra librada en el oscuro corazón del mundo, mucho antes de que la humanidad caminara sobre la superficie. En el extremo de la vasta cámara se alzaban dos puertas macizas, cada una tallada en un solo bloque de la misma piedra negra. Tenían fácilmente 30 pies de altura. La de la izquierda era una escena de destrucción total. Había sido arrancada de sus goznes, hecha añicos en 1000 pedazos. Una fauce negra y abierta conducía a un túnel más allá, y una palpable ola de frío profundo irradiaba de ella, un frío que se sentía antiguo y malévolo. La puerta de la derecha estaba intacta. Permanecía sellada, silenciosa, imponente. Y tallado en su centro, tosco pero inconfundible, estaba el símbolo de una criatura alada con una boca abierta. Un murciélago. La sangre se me heló. Activé mi micrófono. «Equipo, lo hemos encontrado». Las palabras del cuaderno de bitácora resonaron en el silencio cavernoso. «No abráis la puerta del murciélago. Alguien o algo ya lo había hecho. Con la otra. Establezcan un perímetro», ordené, con la voz baja y tensa. Los ecos en la vasta cámara murieron rápidamente, engullidos por la extraña piedra amortiguadora de sonido. Estábamos en las profundidades de la tierra, aislados, de pie entre dos puertas al infierno. Una ya estaba abierta. Mis hombres se movieron con la economía fluida de años de entrenamiento. O'Connell y Anders tomaron posiciones cubriendo la puerta destrozada de la izquierda, sus rifles apuntando a la oscuridad estigia de más allá.
Garrison estableció un punto de recogida de bajas cerca de la base de nuestras cuerdas, nuestra única salida, desplegando su botiquín médico con manos tranquilas y expertas. Jennings, nuestro fantasma, desenrolló un conjunto de sensores sísmicos e infrarrojos, colocándolos silenciosamente en la boca del túnel oscuro. Cualquier cosa que se arrastre, camine o se deslice dentro o fuera de ese agujero, lo sabremos, susurró por las comunicaciones, su voz apenas perturbando el aire muerto. Mientras aseguraban la zona, me moví con Beckett hacia la puerta intacta de la derecha, la del grabado del murciélago. El aire a su alrededor se sentía quieto, muerto. «Oráculo, ¿puedes obtener una lectura de lo que hay detrás de esto?», pregunté. Beckett sacó un ecógrafo ultrasónico portátil, un dispositivo que podía mapear la densidad de objetos sólidos. Colocó el sensor contra la fría piedra negra. Frunció el ceño, tecleando en su tableta. «Nada, capitán. Es como si no estuviera ahí. La piedra es demasiado densa o su composición es tan alienígena que está absorbiendo completamente la señal. No obtengo ninguna penetración». Pasó su guante por la superficie. «Este material es extraño, más duro que el carburo de tungsteno, pero se siente casi orgánico». Mientras Beckett trabajaba, Garrison me llamó hacia los restos de la puerta izquierda. Iluminó un enorme fragmento de piedra, más grueso que mi chaleco antibalas. «Mira esto, guardián», dijo, señalando las líneas de fractura. «No son marcas de explosión. No hay quemaduras, ni picaduras de metralla. La estructura cristalina de la roca fue comprometida por un evento cinético, uno masivo. ¿Ves cómo las roturas irradian desde un punto central?», trazó las líneas. «Algo golpeó esta puerta desde el interior, y la golpeó lo suficientemente fuerte como para hacer añicos un material que, según Beckett, está fuera de toda escala». Un suave pitido resonó en nuestros auriculares. «Contacto». La voz de Jennings era inquietantemente tranquila. «El sensor sísmico 1 se ha activado. Algo se mueve en el túnel». Al instante, todos nos convertimos en estatuas, con las armas apuntando a la abertura oscura. Mi corazón martillaba contra mis costillas, un tambor frenético en el silencio subterráneo. «Térmico», respiré. «Negativo», respondió Jennings. «Sea lo que sea, está frío. La misma temperatura que la roca circundante. Eso no estaba bien. Todo ser vivo emite calor, especialmente en un lugar tan frío. Un depredador debería brillar como un horno en nuestras ópticas. Pero no había nada, solo un rectángulo negro y vacío». El sensor volvió a pitar, mas con acerca esta vez. El movimiento era extraño. No era el paso firme de un hombre ni el andar de 4 tiempos de un animal. Era un ritmo de deslizarse, parar, deslizarse, parar. Un avance silencioso y deslizante. «A mi señal», susurré, con el pulgar sobre el interruptor de mi láser PEC-15. El aire se volvió denso, pesado de anticipación. El olor metálico a sangre vieja pareció intensificarse, clavándose en mi garganta. Entonces, de la oscuridad, surgió. No corrió ni saltó. Se desplegó desde las sombras del techo, cayendo al suelo sin hacer ruido. No era un lobo, no era un hombre, sino una fusión blasfema de ambos. Se erguía sobre 2 patas digitígradas, con una altura de fácilmente 8 pies, pero era horriblemente delgado. Un esqueleto envuelto en una piel pálida, casi translúcida. Mechones de pelaje gris y áspero se aferraban a su cuerpo como musgo de tumba. Sus extremidades eran demasiado largas. Sus brazos terminaban en manos armadas con garras negras y brillantes que raspaban suavemente el suelo de piedra. Su cabeza era lupina, pero sin pelo, con un largo hocico lleno de dientes como agujas y cuencas profundas, y vacías donde deberían haber estado los ojos. Se movía con una gracia espasmódica y antinatural, la cabeza ladeada como si escuchara una frecuencia que no podíamos percibir. El tiempo pareció ralentizarse. Por un instante,
todos nos quedamos helados, nuestras mentes luchando por procesar la pura imposibilidad biológica de la criatura. Entonces se movió. No fue una carga, fue una explosión de movimiento. Cruzó 30 pies de suelo de piedra en el tiempo que tardé en parpadear. Una mancha silenciosa de piel pálida y pelaje gris, dirigida directamente al miembro más joven de nuestro equipo. ¡Contacto! ¡Fuego!, rugí, el comando rompiendo el hechizo. La cámara estalló en una ensordecedora cacofonía de ráfagas controladas. Los fogonazos de los cañones parpadearon, iluminando la caverna en instantáneas frenéticas e infernales. Los trazadores verdes de mi M4 cosieron el pecho y el torso de la criatura. Vi los impactos, nubes de carne pálida y fluido negro y viscoso volando por el aire. Pero no tuvieron efecto. La cosa no disminuyó la velocidad, no se inmutó. Era como dispararle a un huracán. Se estrelló contra Anders antes de que pudiera siquiera levantar su rifle. El especialista gritó, un sonido agudo y fino de puro terror, mientras las garras de la criatura, una extensión de su brazo antinaturalmente largo, rastrillaban su pecho. El Kevlar y las placas de cerámica chirriaron al ceder. El impacto lanzó a Anders hacia atrás 10 pies y se desplomó en el suelo en un montón. ¡Martillo!, grité, disparando, esquivando mientras la criatura giraba su rostro sin ojos hacia mí. O'Connell ya se estaba moviendo. Pasó junto a mí, su rostro una máscara de sombría determinación. No estaba disparando su rifle. En sus manos tenía su escopeta de brecha, una Benelli M4. «¡Trágate esto, feo hijo de perra!», bramó. La escopeta rugió, un estruendo sólido y contundente que era muy diferente al crepitar de nuestros rifles. El primer disparo, un proyectil de magnesio especializado, golpeó a la criatura de lleno en el pecho. No solo penetró, detonó con un brillante destello blanco. La criatura chilló, un sonido que era mitad metal desgarrándose y mitad agonía animal. Retrocedió tambaleándose, su carne pálida chamuscada y humeante. O'Connell accionó la corredera cargando otro cartucho. ¡Boom! Un segundo proyectil lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar. Por primera vez, la cosa pareció registrar dolor. Dejó escapar otro lamento penetrante y retrocedió a toda prisa, moviéndose con esa misma velocidad imposible y deslizante. Y desapareció de nuevo en la negrura del túnel del que había venido. El silencio descendió una vez más, denso y resonante. «¡Parches, con Anders! ¡Ahora!», me apresuré hacia el especialista caído. Garrison ya estaba allí, cortando los restos destrozados del chaleco antibalas de Anders. Las garras habían atravesado 3 capas de material de combate avanzado y se habían hundido profundamente en la carne y el músculo de su muslo y pecho. La sangre, sorprendentemente roja contra la piedra negra, brotaba de las heridas. «Está entrando en shock. Necesito presión. ¡Ahora!», ladró Garrison, sus manos ya trabajando, sacando torniquetes y gasas de combate de su mochila. En el caos controlado que siguió, un nuevo sonido comenzó. Débil al principio, un raspado suave y seco. Me quedé helado, escuchando. No venía del túnel al que la criatura se había retirado. Venía de la otra puerta, la del murciélago. La explosión de la escopeta de O'Connell no solo había alcanzado al monstruo. Las vi ahora a la luz de mi linterna, una telaraña de grietas frescas que se extendían por la piedra negra de la puerta sellada. Unos pocos perdigones perdidos de la dispersión de la escopeta la habían golpeado. Habíamos dañado el sello. El raspado se hizo más fuerte. No era un solo sonido. Se estaba multiplicando. Una docena de raspaduras. 100. 1000 pequeñas garras arañando, escarbando, cavando al otro lado de la piedra. Un sonido seco, susurrante y chirriante, como un nido de insectos infinitos. Y entonces, a través de la piedra, un zumbido agudo comenzó a aumentar. Un zumbido ultrasónico que vibraba a través de las suelas de mis botas y hacía que los dientes de mi mandíbula dolieran. Era el sonido de algo antiguo, algo hambriento, despertando.
Beckett miró la puerta, luego a mí, su rostro pálido bajo las luces de emergencia. «¿Capitán?», dijo, su voz temblando ligeramente. «¿Qué acabamos de hacer? Parches, estabiliza a Anders. Todos los demás de vuelta a las cuerdas. ¡Muévanse ahora!». La orden salió de mi garganta, cruda y urgente. No había tiempo para análisis, ni lugar para el debate. La situación táctica había pasado de crítica a catastrófica en un abrir y cerrar de ojos. Garrison trabajaba con una eficiencia frenética y concentrada. Ajustó un torniquete en la parte alta del muslo de Anders. Sus movimientos seguros y rápidos, a pesar del caos. «Ha perdido mucha sangre, capitán. Necesito meterle plasma en una plataforma estable», gritó por encima de la creciente cacofonía de la puerta. Clavó una jeringuilla de morfina en la pierna ilesa del chico, y los gemidos de dolor de Anders se convirtieron en una respiración superficial y entrecortada. El raspado detrás de la puerta del murciélago ya no era solo un sonido. Era una vibración que pulsaba a través de toda la cámara. El zumbido de alta frecuencia se intensificó, subiendo de tono hasta que se sintió como una presión física dentro de mi cráneo. Las grietas en forma de telaraña en la superficie de la puerta se ensancharon visiblemente, un fino polvo negro goteando de las fisuras. «¡Se viene abajo!», gritó Jennings, ya a medio camino de las cuerdas, su rifle apuntando a la losa de piedra quejumbrosa. Con un crujido ensordecedor que resonó como un trueno en el espacio confinado, la puerta con el símbolo del murciélago cedió. No se abrió ni cayó hacia adelante. Se desintegró, colapsando en una montaña de polvo negro y fragmentos destrozados, como si su integridad estructural hubiera sido completamente borrada desde dentro. Desde el portal recién abierto, una ola de oscuridad surgió. No era humo ni sombra, era una marea viviente, un enjambre chirriante y chillón que se derramó en la cámara como un río desatado. Mi cerebro, entrenado para identificar amenazas en una fracción de segundo, luchaba por clasificar lo que estaba viendo. No eran murciélagos, eran vagamente humanoides, cada uno del tamaño de un niño de 5 años, con piel pálida y coriácea estirada sobre cuerpos demacrados. Sus extremidades eran largas y delgadas, terminadas en pequeñas y afiladas garras, pero sus cabezas eran su rasgo más aterrador. Rostros lisos y sin rasgos, desprovistos de ojos, dominados por una única y enorme fauce que se abría de forma imposible, llena de hileras de dientes afilados como agujas, y de sus espaldas brotaban alas membranosas y coriáceas. «¡Fuego a discreción! ¡Fuego de supresión!», grité, abriendo fuego con mi M4. El enjambre era tan denso que era como disparar a una pared sólida. Docenas de las criaturas estallaron en nubes de icor negro, pero cientos más salieron para ocupar su lugar, sus chillidos combinados ahogando el sonido de nuestros disparos. Estábamos atrapados en una zona de muerte perfecta. Frente a nosotros, un océano hirviente de horrores alados. Y desde la oscuridad a nuestra izquierda, la criatura lobo herida pero muy viva podía reaparecer en cualquier momento. La elección era brutalmente simple. Hacia arriba era la única salida. «Beckett, Holloway, suban a Anders al ascensor. ¡Vamos!», grité, lanzando una ráfaga de fuego sobre la masa hirviente. «¡Martillo, fantasma! ¡Cúbranlos! ¡Fuego y movimiento! ¡Vamos!». O'Connell soltó un rugido gutural, desatando el infierno con su escopeta. Cada disparo abría un agujero momentáneo en el enjambre, pero la marea era interminable. Jennings, tranquilo como siempre, cambió a semiautomático, colocando disparos precisos y únicos, apuntando al punto de estrangulamiento de la puerta. Beckett y yo agarramos a Anders, que ahora estaba apenas consciente. Enganchamos su arnés a una de las cuerdas principales y luego conectamos nuestros propios ascensores Yumar. «¡Tiren!», gruñí, y juntos comenzamos el arduo proceso de subirnos a nosotros y a un hombre herido de 200 libras por la cuerda, pie a pie, agónicamente. Debajo de nosotros,
El suelo de la cámara se había convertido en una alfombra retorcida de monstruosidades aladas. Algunas de ellas comenzaron a trepar, desafiando la gravedad, deslizándose por las paredes de piedra hacia nosotros. Sus garras hacían un sonido repugnante y raspante en la roca alienígena. Garrison proporcionaba fuego de cobertura desde la base, su rifle ladrando, dándonos preciosos segundos. Era el último hombre en el suelo, el eje de nuestra retirada. Entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, un aullido espeluznante resonó desde el túnel de la izquierda. El depredador alfa explotó de nuevo en la cámara, un torbellino de pelaje gris y furia justiciera. Estaba herido, su costado chamuscado y sangrando por el disparo de la escopeta de O'Connell, pero se movía con una velocidad aterradora e intacta. Por una fracción de segundo, pensé que estábamos acabados. Golpearía a Garrison por el flanco y nos eliminarían de las cuerdas uno por uno, pero nos ignoró. Su rostro sin ojos estaba vuelto hacia el enjambre chillón. Con un rugido de odio puro y primordial, la criatura lobo cargó no contra nosotros, sino directamente al corazón de la horda alada. Fue un choque de pesadillas. La criatura gigante se convirtió en una licuadora viviente, sus largas garras y poderosas mandíbulas despedazando a los seres más pequeños, enviando cuerpos y pedazos de cuerpos volando por el aire. El enjambre, a su vez, lo envolvió. Una ola viviente de dientes y garras, desgarrando su pálida carne. Era una batalla de dos fuerzas antiguas y opuestas, y nosotros no éramos más que insectos atrapados en medio. ¡Ahora! ¡Garrison, sube!, grité. La distracción era nuestra única oportunidad. Garrison se enganchó y comenzó a ascender con velocidad experta. O'Connell y Jennings, viendo su oportunidad, vaciaron sus cargadores en una última y ensordecedora andanada y retrocedieron hacia las cuerdas. «¡Ya estoy arriba!», gritó Garrison al pasar a mi lado. «¡Vamos, vamos, vamos!». Jennings fue el siguiente, sus movimientos rápidos y silenciosos incluso en su prisa. O'Connell fue el último en salir del pozo. Estaba a medio camino cuando una docena de las criaturas aladas se separaron de la lucha principal y pulularon por las cuerdas. Una se aferró a su pierna, sus dientes de aguja hundiéndose en su pantorrilla. Rugió de dolor e ira, pateando furiosamente para desalojarla. Me miró, su rostro sombrío. Buscó el cuchillo de combate en su chaleco. «No les va a salir gratis», gruñó. Con dos cortes rápidos y potentes, cortó la cuerda debajo de él. Él y las criaturas adheridas a él se precipitaron de nuevo al caos de abajo. El resto de nosotros, nuestro peso ya sin contrapeso, nos sacudimos violentamente en nuestras propias cuerdas. Por un momento de horror, lo vi caer. Aterrizó en medio de la batalla, la escopeta ya rugiendo, llevándose a una docena más de esos bastardos alados antes de que el depredador alfa, viendo un nuevo objetivo, lo apartara de un manotazo con un movimiento casual y brutal. No había tiempo para el duelo. Solo había que subir. Nos izamos los últimos 50 pies, con los músculos gritando, los pulmones ardiendo, y nos arrastramos por el borde del pozo de perforación de vuelta al laboratorio de geología incrustado de hielo. Sin una palabra, saqué mi propio cuchillo y corté nuestras cuerdas, enviándolas a enroscarse en la oscuridad de abajo. Podíamos oír los sonidos de la guerra subterránea aún en su apogeo, los aullidos guturales de la criatura lobo y los chillidos ultrasónicos del enjambre, una sinfonía de las entrañas más profundas del infierno. Retrocedimos, tropezando por los pasillos helados, de vuelta a la relativa seguridad del centro de mando principal. Cerramos de golpe las pesadas compuertas blindadas y echamos los cerrojos. Estábamos vivos, estábamos atrapados, y nos faltaba un hombre. Garrison se puso a trabajar inmediatamente en Anders, su rostro una máscara sombría y pétrea. Jennings montaba guardia en la puerta, escuchando. Miré a Beckett. «Intenta con la radio de nuevo», dije con la voz ronca. «Consígueme a quien sea». Asintió.
conectando su equipo a la enorme antena de comunicaciones de la estación. Trabajó durante unos minutos, luego negó con la cabeza, quitándose los auriculares. «No sirve de nada, guardián», dijo, con la voz desolada. «Las ondas de radio están completamente saturadas. No es estática. Son ellos». Subió el volumen del altavoz. La habitación se llenó de un chillido débil, agudo y pulsante. El mismo sonido que había hecho el enjambre. Están transmitiendo. El centro de mando, que una vez fue nuestro punto de infiltración, se había convertido en nuestra fortaleza, nuestra tumba. Los únicos sonidos eran el siseo del equipo de Beckett, los movimientos silenciosos y concentrados de Garrison trabajando en Anders, y la incesante onda portadora de alta frecuencia del enjambre que se filtraba a través de la radio. Era un recordatorio constante del océano de horrores que se agitaba en las profundidades bajo nuestros pies. La pérdida de O'Connell era una herida abierta en el corazón del equipo. Sentíamos su ausencia en el espacio vacío que debería haber ocupado, en el pesado silencio que había reemplazado su humor seco. Pero no había tiempo para el dolor. El dolor era un lujo que no podíamos permitirnos. La supervivencia era la única moneda que importaba ahora. «Informe de situación», dije, con la voz plana cortando la tensión. Me paré sobre la consola central, mirando el esquema que Beckett había sacado. «Estamos encerrados. Tenemos 2 clases de hostiles. Designación Lupus para el grande, Vespertilio para el enjambre. El recuento de munición es crítico, quizás un 30% restante en total. Tenemos una baja crítica, Anders, y ninguna forma de extracción. Las comunicaciones no funcionan. Nuestra nueva misión es mantener esta posición hasta el amanecer. Rezaremos para que la luz del día afecte a estas cosas». Era una posibilidad remota, pero era la única que teníamos. Un nuevo sonido comenzó, débil pero persistente. Un ruido seco y raspante, no de las compuertas blindadas del ala de geología, sino de todo nuestro alrededor, del techo, de las rejillas del suelo. Jennings, nuestro fantasma, pegó la oreja a un gran conducto de ventilación. «Están en los conductos», confirmó, su voz un susurro bajo. «Los pequeños. Están buscando una forma de entrar. Eran inteligentes. No se estaban lanzando sin más contra la puerta principal. Estaban sondeando, probando, buscando cualquier debilidad en nuestro santuario. Acaban de convertir nuestra fortaleza en una jaula», murmuró Garrison sin levantar la vista de las heridas de Anders. «Está estable, pero ha desarrollado fiebre y el tejido alrededor de las laceraciones muestra signos de necrosis. Es de acción rápida. Nunca he visto nada igual. Mi mente corría, procesando las nuevas variables. Esto no es una resistencia, es un problema de ingeniería», dije, formándose un plan. «Beckett, necesito luz, toda. Ese generador auxiliar es nuestra línea de vida. ¿Puedes eludir los circuitos dañados de la estación y dirigir toda la energía disponible a las luces del perímetro exterior? Si podemos crear un muro de luz alrededor de este edificio, podría mantenerlos a raya. Será un lío, y tendré que parchear físicamente los conductos principales, pero... «¿Sí? Creo que puedo hacerlo», respondió, sacando ya herramientas y bobinas de alambre de cobre de su mochila. «Fantasma, vienes conmigo. Vamos a releer ese libro de historia». Mientras Beckett comenzaba su desesperado trabajo como electricista de combate, Jennings y yo volvimos al cuaderno de bitácora y al portátil del geólogo. Estudiamos las entradas fragmentadas, los mapas de sonar, las notas de investigación a medio terminar. En el portátil, enterrado en una subcarpeta etiquetada como folclore local, lo encontramos. Un investigador había estado recopilando mitos de las comunidades aleutianas locales. Hablaban de un tiempo antes del tiempo, cuando la tierra todavía se estaba enfriando. Hablaban de 2 espíritus de la tierra profunda. Kagi-Tunu, la sombra lobo, un cazador solitario y poderoso que era el guardián de su dominio profundo y silencioso. Y los Apatunu, el viento sangriento, un enjambre voraz que consumía toda la vida,
una plaga que durmió durante eones en una prisión de piedra. Las leyendas eran claras, eran enemigos eternos. La sombra lobo no era amiga del hombre, pero odiaba más al viento sangriento. Era el guardián de su prisión. Y nosotros, en nuestra ignorancia, acabábamos de organizar una fuga. Un repentino y agudo clang metálico desde el otro lado de la habitación nos hizo saltar a ambos. Una cubierta de ventilación en el techo se abolló hacia afuera y luego voló por la habitación, impulsada por un cuerpo pálido y alado. ¡Contacto, techo!, gritó Jennings, ya disparando. Se desató el infierno. Más cubiertas de ventilación se abrieron de golpe. Las criaturas, los vespertilio, salieron de las aberturas, una lluvia chirriante y coriácea de muerte. La batalla fue instantánea, claustrofóbica y brutal. El centro de mando se convirtió en un vórtice arremolinado de fogonazos, gritos y el ensordecedor batir de un centenar de alas diminutas. Eran rápidos, pululando sobre nosotros desde arriba, sus rostros sin ojos y sus bocas abiertas, una pesadilla recurrente en la luz estroboscópica. Formamos un círculo cerrado, espalda con espalda alrededor de la camilla de Anders. Nuestro fuego disciplinado pero desesperado. Vi a uno caer del techo, dirigiéndose directamente a Beckett, que estaba expuesto, a medio camino de empalmar dos cables gruesos. «Oráculo, cuidado». Jennings fue más rápido. Empujó a Beckett al suelo, recibiendo él mismo el ataque de la criatura. La cosa se aferró a su brazo izquierdo, sus dientes hundiéndose profundamente en su hombro y bíceps. Gritó de dolor, aplastando a la criatura contra una consola con su brazo bueno hasta que cayó, un amasijo roto y tembloroso. Pero el daño estaba hecho. Heridas profundas y desiguales manaban sangre oscura por su brazo. Justo cuando Beckett conectó la última conexión, las luces del centro de mando parpadearon salvajemente y luego se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta y aterradora, rota solo por las luces de nuestras armas. «¡Energía desviada!», gritó Beckett. «Las luces del perímetro deberían estar encendidas». Y entonces, el mundo entero comenzó a temblar. No eran las criaturas, era la propia montaña. Un retumbar bajo y violento se convirtió en un rugido ensordecedor. El suelo se sacudió y se agitó bajo nuestros pies. Las consolas se volcaron, los monitores se estrellaron contra el suelo y un fino polvo llovió del techo. Fue un terremoto en toda regla, una convulsión tectónica violenta que se sintió como si el planeta intentara quitarnos de encima. Fuimos arrojados al suelo, aferrándonos a lo que podíamos encontrar mientras la estación gemía y se desgarraba a nuestro alrededor. Desde fuera, oímos un sonido más fuerte que cualquier trueno, un colosal y rechinante crujido que pareció partir el cielo. El sonido de un glaciar rompiéndose. El sonido de una montaña siendo partida en dos. El temblor no era un evento geológico aleatorio. No solo habíamos despertado a los reclusos de la prisión, habíamos roto la propia prisión. El temblor se detuvo tan bruscamente como había comenzado, dejando un silencio resonante a su paso. Las luces de emergencia en el centro de mando volvieron a parpadear, arrojando un brillo débil y enfermizo sobre una escena de devastación. El equipo volcado yacía por todas partes, y una nueva y enorme grieta partía el suelo de hormigón de una pared a otra. Anders seguía inconsciente, y Jennings estaba apoyado contra una pared, con el rostro pálido, su brazo izquierdo colgando inútil y envuelto en un vendaje de campo ensangrentado, que Garrison había aplicado apresuradamente. Estábamos maltrechos, sangrando y funcionando con las últimas reservas. «Todos, repórtense», logré decir, poniéndome de pie. Me dolían las costillas y la cabeza me daba vueltas. «Beckett, bien». «Garrison, sigo aquí». «Jennings», gruñó, la palabra costándole un esfuerzo. Estábamos todos vivos. Eso era algo. Me tambaleé hacia las ventanas reforzadas que daban al exterior de la estación. Lo que vi me dejó sin aliento. El terremoto había hecho más que sacudirnos. Había alterado fundamentalmente el paisaje.
Toda la sección oeste de la montaña, donde se encontraba el ala de geología, se había desprendido. Un abismo masivo, una herida cruda y abierta en la corteza terrestre, se extendía ahora desde los cimientos de la estación hasta el valle de abajo. Conducía directamente desde la cámara subterránea a la superficie, y desde esta nueva y desgarrada abertura estaban emergiendo. La prisión se había abierto de par en par. Bajo el potente resplandor de las luces del perímetro que Beckett había logrado activar, podía verlos. Una marea de los Apatunu alados salía del abismo, un río negro y chirriante de cuerpos fluyendo sobre la nieve. Pero no estaban solos. Siguiéndolos venían las criaturas más grandes, los Kagitunu. No solo el alfa con el que habíamos luchado, sino docenas más. Algunos eran más pequeños, quizás más jóvenes, moviéndose con un andar salvaje y saltarín. Eran una manada, un clan. La guerra antigua, una vez confinada a la oscuridad bajo el hielo, acababa de derramarse sobre la superficie del mundo. La misión queda cancelada, dije, mi voz pesada por el peso de nuestro fracaso. El coronel quería la fuente. Bueno, ahí está. Nuestra única prioridad ahora es la supervivencia. Sacamos a nuestros heridos e informamos de lo que hemos encontrado. Esto es una amenaza de nivel global. La escena exterior era de un caos puro y primordial. Las dos especies, libres de su prisión compartida, se atacaron inmediatamente entre sí. No había estrategia, ni tácticas, solo una melee demencial a nivel de especie. Los lobos, más rápidos y fuertes individualmente, arrasaban los enjambres, despedazando a las criaturas más pequeñas con una eficiencia horrible. Pero los horrores alados tenían la ventaja del número y el vuelo. Pululaban sobre las criaturas más grandes, una manta viviente de dientes y garras, derribándolas por pura masa. La nieve ya se estaba volviendo negra y gris con el licor y los cuerpos de los caídos. Ahí está nuestra oportunidad, dijo Jennings, apareciendo a mi lado, su mano buena aferrando su rifle de francotirador. Están demasiado ocupados matándose entre ellos para notarnos. Nuestro punto de extracción está a 1 kilómetro al noreste de aquí, en esa cresta. Podemos usar su guerra como cobertura. Era nuestra única oportunidad. Una apuesta desesperada y demencial, pero mejor que esperar aquí a ser enterrados vivos o morir de hambre. Muy bien, este es el plan. Lo expuse, rápido y sucio. Parches, tú y yo con Anders. Beckett, tú apoyas a Jennings. Él es nuestros ojos, pero ese brazo está inutilizado. Necesitará ayuda para manejar su equipo. Nos moveremos lenta y firmemente. Nos mantendremos en las sombras proyectadas por la estación. No atacaremos a menos que sea absolutamente necesario. Somos fantasmas. ¿Entendido? Asentimientos por todas partes. Recogimos lo que quedaba de nuestro equipo. Garrison administró otra dosis de analgésicos a Anders y montó una camilla improvisada con un estante de metal volcado y algo de cable de comunicaciones. Era tosco, pero tendría que servir. Quitamos la tranca de la entrada principal. El viento ártico nos golpeó como un golpe físico, un brutal recordatorio del mundo al que intentábamos regresar. Nos deslizamos hacia la penumbra, bajo el duro resplandor de los focos de la estación, e inmediatamente nos fundimos en las largas y profundas sombras proyectadas por el edificio principal. El ruido era abrumador. Una sinfonía constante y agitada de chillidos, aullidos y los sonidos húmedos y desgarradores del combate. Nos movíamos como fantasmas, pegados a la estructura, nuestras botas hundiéndose silenciosamente en la nieve fresca. Cada paso era un riesgo. Cada mirada al campo de batalla nos mostraba un nuevo horror. Una criatura lobo destripando a 3 cosas murciélago a la vez. Un enjambre de los alados descendiendo sobre un lobo solitario, despojándolo hasta los huesos en segundos. Estábamos casi fuera de la sombra de la estación, a punto de hacer la carrera final y expuesta hacia la cresta, cuando sucedió. Estaba de pie en una pequeña elevación que dominaba el campo de batalla, recortado contra el caos. El alfa.
el Kagitunu original con el que habíamos luchado en la tumba. Era más grande que los otros, su piel pálida llena de cicatrices y quemaduras de nuestro último encuentro. No participaba en la melee, la estaba observando. Entonces, su rostro sin ojos se giró lentamente, escaneando la oscuridad, y se detuvo, apuntando directamente hacia nosotros. No podía vernos, no tenía ojos, pero nos sintió. Sabía que estábamos allí. Dejó escapar un gruñido bajo y gutural que cortó el estruendo de la batalla. Ignoró los enjambres de sus enemigos a su alrededor. Se agachó en una postura cuadrúpeda, los músculos tensándose bajo su pálida piel. Para la guerra podía esperar. Esto era personal. Habíamos invadido su hogar. Habíamos despertado a su antiguo enemigo, y venía a terminar el trabajo. Comenzó a galopar hacia nosotros. Un espectro silencioso y gris de la muerte que se separaba del caos. Era más rápido que cualquier cosa que hubiera visto jamás. ¡Nos ve!, gritó Beckett. ¡Viene hacia aquí! ¡A las rocas!, rugí, señalando un pequeño afloramiento de piedra oscura a unas 50 yardas. ¡Posiciones defensivas! ¡Ahora! ¡Vamos! Corrimos, arrastrando la camilla de Anders por la nieve profunda, nuestros pulmones ardiendo en el aire helado. El Alfa acortaba la distancia con una velocidad aterradora. Trepamos a la elevación rocosa, una patética isla aislada en un mar de nieve y monstruos, y nos giramos para hacer nuestra última resistencia. Llegamos al afloramiento rocoso respirando entrecortadamente, el aire helado abrazando nuestros pulmones. No había terreno más alto, ni más retirada. Esto era todo. El depredador Alfa ralentizó su avance, rodeándonos a una distancia de 100 yardas, una amenazante forma gris contra la nieve arremolinada. Nos estudiaba, nos cazaba, y su inteligencia antinatural irradiaba de él como un frío palpable. Los sonidos de la batalla mayor entre las dos especies parecieron desvanecerse en el fondo, una sinfonía distante y caótica para nuestra propia guerra privada. «¡Recuento de munición!», grité, cayendo sobre una rodilla y metiendo la camilla de Anders en la relativa cobertura de una roca dentada. «¡2 cargadores!», gritó Beckett. «1 de rifle, 2 de pistola», añadió Garrison, sacando su arma de cinto. «4 balas», dijo Jennings, su voz tensa mientras acunaba su rifle de francotirador 338, Lapua Magnum. 4 oportunidades para que cuente. Luchaba por afianzar el pesado rifle con su único brazo bueno. Estábamos funcionalmente sin munición. Un asalto frontal era un suicidio. Nuestro único activo era lo único que la criatura no tenía: disciplina táctica. «¡Escuchen!», dije, mi mente corriendo, buscando entre toda una vida de entrenamiento una solución que no estaba en ningún manual. Es inteligente, pero es un animal. Se mueve por instinto, por rabia. Podemos usar eso. Martillo me dejó un regalo de despedida. Saqué la última mina Claymore M18 a uno de mi mochila. Se sentía increíblemente pesada. Este es nuestro as en la manga. Parches, estás conmigo. Somos el cebo. Lo atraemos. Lo llevamos a la izquierda. Beckett, tú haces fuego de supresión en el flanco derecho. Hazle pensar que esa es la mayor amenaza. Fantasma, tú buscas una solución de tiro. Solo tenemos una oportunidad, así que espera mi señal. Espera hasta que tengas un tiro mortal garantizado. Jennings asintió sombríamente, su rostro ceniciento de dolor y determinación. Se encajó entre 2 rocas, creando una plataforma estable para su rifle. Armé la Claymore, configurándola para detonación por cable, y la coloqué cuidadosamente detrás de una roca cubierta de nieve, en el camino que quería que tomara la criatura. Desenrollé el cable de detonación, arrastrándome de vuelta a mi posición. Todo depende de ti, Parches. Quédate conmigo. Dispara en ráfagas cortas y controladas. Haz que se enfade. «Entendido, guardián», dijo con voz firme. «Muy bien, equipo. A bailar», transmití. «¡Conmigo! ¡Fuego!». Garrison y yo abrimos fuego simultáneamente. Nuestras balas chispearon en la nieve y la roca alrededor de la criatura,
Era más para llamar su atención que para hacer un daño real. Al mismo tiempo, Beckett abrió fuego desde la derecha, el crepitar de su M4 agudo y fuerte. El Alfa reaccionó al instante. Soltó un aullido frustrado y cargó, pero no fue una embestida ciega. Fue aterradoramente astuto. En lugar de venir directamente hacia nosotros, se desvió a la derecha, hacia Beckett, usando un barranco poco profundo como cobertura. Nos estaba flanqueando, negándose a ser canalizado hacia nuestra trampa. «No está picando el anzuelo», gritó Beckett, su fuego volviéndose más frenético. «Es demasiado rápido. No puedo seguirlo». La criatura era una mancha borrosa, moviéndose con ese movimiento deslizante y sin fricción. Iba a alcanzar la posición de Beckett en segundos. Habíamos calculado mal. Era más inteligente de lo que pensábamos. Y entonces, desde el centro de nuestra posición, una figura se levantó. Era O'Connell. De algún modo, había sobrevivido a la caída. Estaba hecho un desastre, su uniforme rasgado, su rostro una máscara de sangre congelada. Sostenía un detonador secundario en su mano. Debió de haberlo rescatado. O tenía uno de repuesto, siempre preparado. «¡Frank, no!», grité por las comunicaciones. No respondió. Simplemente corrió, tropezando pero con determinación, directamente hacia el camino del Alfa que cargaba, interponiéndose entre el monstruo y Beckett. Estaba cortándole el ángulo, obligándolo a enfrentarse a él. El Alfa, sorprendido por esta nueva e inmediata amenaza, cambió de rumbo, abalanzándose sobre él. O'Connell ni siquiera intentó disparar. Sabía que era inútil. Simplemente se mantuvo firme, un objeto terco e inamovible contra una fuerza imparable. La criatura se le echó encima en un instante, una pesadilla de garras y dientes. Justo cuando se abalanzó, O'Connell levantó el detonador y apretó. La Claymore explotó con un estruendo ensordecedor. 700 bolas de acero estallaron en un arco de 60 grados, destrozando todo a su paso. La explosión envolvió tanto a O'Connell como al monstruo en un tornado de nieve, acero y fuego. La onda expansiva nos derribó a todos. Cuando el humo se disipó, Frank O'Connell ya no estaba. No quedaba nada. El Alfa estaba en el suelo, lanzado a 20 pies por la fuerza de la explosión. Yacía temblando en la nieve, su pálida piel destrozada y chamuscada de negro. Todo su lado derecho era una ruina destrozada de carne y hueso. Pero seguía vivo. Se estaba levantando, soltando un chillido gorgoteante y lleno de dolor. La explosión había hecho algo más. Había arrancado un enorme trozo de carne del pecho de la criatura, exponiendo la anatomía de debajo. Allí, en el centro de su torso, no había un corazón, ni pulmones, sino un órgano pulsante y bioluminiscente que brillaba con una luz azul enfermiza. Era un nudo complejo de tejido fibroso y energía brillante. Su núcleo. ¡Fantasma! ¡Su pecho! ¡La parte que brilla! Rugí en mi auricular con la voz quebrada. ¡Dispara! ¡Haz el maldito disparo! Jennings ya estaba en ello. Podía verlo a través de la nieve arremolinada. Su único ojo bueno pegado a la mira. Su cuerpo perfectamente quieto a pesar de sus graves heridas. Era el centro tranquilo de la tormenta. El mundo pareció contener la respiración. El pesado rifle retumbó, un único y definitivo crujido que cortó el viento. El efecto fue instantáneo. La bala del 338, viajando a casi 3000 pies por segundo, golpeó el órgano brillante en el centro. La criatura se congeló. La luz azul brilló intensamente por un segundo, como una estrella moribunda, y luego se extinguió. La cabeza del monstruo se inclinó hacia atrás, y dejó escapar un último aullido desgarrador que no era de rabia, sino de derrota, de agonía, de finalidad. El sonido resonó en el campo de batalla helado, y por un momento, incluso la lucha distante pareció detenerse. Entonces, la gran bestia se desplomó de lado, estrellándose contra la nieve con un golpe pesado y final. Silencio. El único sonido era el viento,
susurrando sobre la tumba fresca de nuestro amigo y el cadáver de un dios. Nos quedamos de pie sobre el cadáver de la criatura, 5 hombres destrozados en un pico helado en el borde del mundo. El silencio que dejó la muerte del Alfa fue profundo, más profundo incluso que la quietud del desierto de Alaska. Era el silencio de una batalla ganada a un costo imposible. Me arrodillé en la nieve, mis movimientos rígidos y automáticos, y recuperé las placas de identificación de O'Connell del borde del cráter de la explosión. Estaban dobladas y chamuscadas, pero intactas. Las apreté en mi puño. El metal frío, un pobre sustituto del hombre que habíamos perdido. Como si fuera una señal, un nuevo sonido comenzó a filtrarse a través del viento. Un batir rítmico y distante. Esperanza. ¿Es eso?, susurró Anders desde la camilla, sus ojos abriéndose con un aleteo. Beckett ya estaba buscando a tientas su radio, con las manos temblando. Son ellos, confirmó, un sollozo de alivio ahogado en su garganta. Es el Chinook. Vienen a por nosotros. En el horizonte oriental, el primer atisbo del amanecer teñía el cielo púrpura amoratado con tonos de naranja y gris. Una diminuta mota negra creció de manera constante, resolviéndose en la forma familiar y reconfortante de nuestro viaje a casa. Mientras el MH-47G se estabilizaba sobre la cresta, levantando una ventisca de nieve, eché un último vistazo a la estación Icehawk. Con la luz creciente, la escala de la carnicería era bíblica. El campo de nieve era un lienzo monocromático y revuelto de muerte, sembrado de los cuerpos negros y grises de las especies en guerra. Pero no había terminado. Podía ver movimiento. Pequeños grupos tanto de los lobos como del enjambre alado se estaban retirando, desapareciendo del campo de batalla. Algunos regresaban al abismo, otros, alarmantemente, se dirigían al sur, adentrándose en la tundra de Alaska, hacia la civilización. No habíamos acabado con la amenaza. Solo habíamos sido testigos de su nacimiento en nuestro mundo. La rampa del Chinook bajó, y los jefes de tripulación nos ayudaron a subir a Anders y a un Jennings que se apoyaba pesadamente. El rugido de los motores fue un escudo bienvenido contra los horrores del exterior. Cuando la rampa se cerró, sellándonos dentro, me senté pesadamente en el frío suelo de metal. Las vibraciones del helicóptero, una reconfortante realidad. Activé mi enlace satelital encriptado con el alto mando. Mi voz, cuando hablé, era tranquila, firme y desprovista de emoción. Era un comandante haciendo su informe. «Aquí, guardián. ¿Mando? ¿Me reciben?» La voz del coronel, metálica y distante, crepitó en mi oído. «Le recibimos, guardián. ¿Cuál es su estado? ¿Dónde está el resto de su equipo?» «El sargento mayor O'Connell ha caído en combate», dije, las palabras sabiendo a ceniza. Se presume que el equipo geológico está perdido. El objetivo, sin embargo, ha sido identificado. Tomé una respiración profunda. Señor, invoco formalmente el protocolo Colmillo de Invierno. Repito, el protocolo Colmillo de Invierno está ahora activo. El objetivo es hostil, es biológico, es numeroso y ya no está contenido. Nos enfrentamos a un evento de nivel de extinción. Vamos a necesitar una cuarentena total de este sector y vamos a necesitar armas más grandes. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego, la voz del coronel, sombría y resuelta. «Entendido, guardián. Traiga a su equipo a casa». Corté la comunicación. El vuelo de regreso fue silencioso. Anders deliraba con la fiebre, murmurando en su sueño inducido por la morfina. Jennings estaba sentado estoicamente, mirando al suelo, su brazo herido un testimonio de la batalla que había soportado. Garrison se movía entre ellos, comprobando las constantes vitales, su rostro una máscara profesional que no podía ocultar del todo el agotamiento y el trauma en sus ojos. Habíamos sobrevivido, pero los hombres que traía de vuelta no eran los mismos que había llevado. Todos éramos fantasmas ahora, atormentados por lo que habíamos visto en la oscuridad bajo el hielo. Mientras Garrison cambiaba el vendaje del brazo de Jennings,
Lo vi detenerse. Se inclinó más, con el ceño fruncido. Bajo la luz del botiquín, vi lo que él veía. La sangre alrededor de los bordes irregulares de la herida no era roja. Se estaba volviendo negra, congelándose en una sustancia espesa y parecida al alquitrán que parecía estar descomponiendo activamente el tejido sano a su alrededor. Era antinatural, alienígena. Me miró a los ojos, y un entendimiento silencioso y aterrador pasó entre nosotros. No dijo nada, solo cubrió cuidadosamente la herida de nuevo. No lo informaría. Todavía no. Una crisis a la vez. El helicóptero viró hacia el sur, llevándonos lejos del amanecer, lejos del infierno helado que habíamos desatado. Miré por la pequeña ventana del portillo la interminable extensión de blanco debajo. Podía verlas ahora, débiles líneas oscuras contra la nieve, huellas, alejándose de la estación Icehawk hacia el sur. La guerra no había terminado, solo estaba comenzando, y llevábamos la plaga a casa con nosotros.